Nos vamos a centrar ahora en algunas claves que son importantes para lograr una comunicación efectiva. La gestión emocional que venimos entrenando y la asertividad son sin duda los pilares, pero podemos identificar algunas eficaces palancas que nos van a ayudar a comunicarnos de forma mucho más efectiva. Esto es, de forma que consigamos transmitir lo que queremos y que además nos entiendan e incluso conseguir lo que queremos conseguir con nuestra comunicación. No podemos olvidar para esto las 3 reglas básicas que veíamos en anteriores videosesiones. En primer lugar, es imposible no comunicar. Después, en segundo lugar, vives y te proyectas desde cómo te comunicas contigo. Y lo más importante en comunicación, que esta es la tercera, es lo que el otro entiende y no lo que yo digo. A partir de ahí, las claves que te traemos en esta formación son estas. Hablar con poder usando el lenguaje con conciencia. Escuchar en profundidad, aprendiendo a escuchar con empatía y con mucho más que los oídos. Indagar con maestría o saber cómo preguntar para que las personas se sientan escuchadas, comprendidas e incluso impulsadas. Y saber cómo dar un feedback o una retroalimentación nutritiva a las conductas de los demás. Estas claves que vamos a trabajar a continuación se resumen en cómo me hablo y cómo me escucho a mí, en cómo hablo y cómo escucho a los demás y en cómo hacerlo para sentirnos bien con nuestra comunicación. ¿Empezamos? La primera clave es hablar con poder, o lo que es lo mismo, es ser muy consciente de que el lenguaje que usamos condiciona desde luego nuestras sensaciones y por tanto nuestra actitud y posiblemente la de los demás. Y en última instancia, crea realidades. Hablar así es sobre todo saber diferenciar nuestros juicios de nuestras afirmaciones, que no es fácil. Hace frío, ¿es un juicio o una afirmación? Piénsalo. Soy bajita, ¿es información o un juicio? ¿Eres guapísimo o guapísima? Esto se ve claramente, espero que es un juicio. Los 3 lo son porque son 3 frases que son percepciones subjetivas que dependen de cada uno. Las frases informativas de hace frío o soy baja consistirían en decir los grados de temperatura que hay en ese momento o los centímetros que mido. En esta competencia lo importante no es evitar los juicios, porque eso es imposible. Lo más importante es aceptar que lo que decimos es nuestra propia percepción de una realidad que compartimos, pero que no percibimos todos de la misma manera. Es eso que en programación neurolingüística, la PNL que hemos ya referido anteriormente, se explica con la conocida frase de uno de sus primeros impulsores, el lingüista Alfred Korzybski: el mapa no es el territorio. Además, hablar de forma responsable es hacerlo usándonos como sujetos activos de nuestras oraciones. ¿Y cómo se hace esto? El lenguaje es fascinante, es un sistema de códigos que da orden y sentido a sonidos y símbolos que nos permiten comunicarnos entre nosotros. Es, por tanto, el mecanismo por el que damos forma a nuestros pensamientos, a nuestras ideas y sí, también a nuestros sentimientos. Incluso cuando no verbalizamos, pensamos formulando palabras. Ese es nuestro diálogo interno. Te propongo un pequeño ejercicio. Coge ahora el boli y el bolígrafo que te recomendábamos al principio. Imagina que llegas tarde a una reunión familiar. No han empezado porque te están esperando hace casi una hora y tu participación es muy importante y tú lo sabías. Entras en la habitación una hora tarde, donde están ya todos y se callan de repente mirándote. ¿Qué dices? Piénsalo un segundo o encuentra una situación parecida en las últimas semanas y recuerda que dijiste. Escribe. Para si lo necesitas este vídeo. Ahora imagina que te encuentras por la calle a un amigo, te pregunta por la prueba o el examen ese que sabe que te has presentado hace poco. Lo que no sabe es que el resultado fue negativo. ¿Cómo le contestas? Otra vez escribe tu mejor respuesta o la que diste en una situación parecida. Escribe, no tengas pereza que es un momento. Y vuelve a parar el vídeo si lo necesitas. Ahora observa lo que has escrito o lo que has pensado y piensa si el sujeto de las frases que has escrito eres tú. ¿Lo eres?
Si has escrito frases como lo siento, llego tarde, he suspendido, no me preparé lo suficiente u otras frases en las que el sujeto es un yo y la acción depende de ti, tu lenguaje es responsable. Tú eres el que respondes y tu capacidad para usar el lenguaje a tu favor muy poderoso, porque recuerda que el lenguaje crea realidades. Pero si lo que has escrito es había un atasco, se me pegaron las sábanas, no funcionó el despertador, me suspendieron, tuve mala suerte, el tribunal ha suspendido a casi todo el mundo, tu lenguaje no es muy responsable, todavía. Ser responsable de nuestro lenguaje y usar un lenguaje de poder depende de cada uno de nosotros y de nosotras. Practícalo. Por ejemplo, mejor que decir es la única forma de hacerlo sería, en mi opinión, yo lo haría, o en vez de decir no ha habido tiempo, decir he hecho otras cosas antes. Mejor que me suspendieron es decir he suspendido. Y no es que me ignoran, es que no he sido capaz de hacerme escuchar. Eso es crecimiento personal. Escuchar es otra de las competencias imprescindibles para comunicarnos de forma efectiva. Para mí, de hecho, es una de las competencias humanas que más hábiles nos hacen para relacionarnos con los demás. Aunque sea una obviedad, lo primero es diferenciar escuchar de oír. Y la diferencia fundamental radica en la voluntad de cada uno, de nosotros. Oír es un acto pasivo, involuntario, mientras que escuchar es un acto consciente, una actitud, porque escuchar es una decisión que debemos tomar. Y una vez tomada esa importante decisión de oír y a la vez comprender lo que oímos, existen al menos 4 niveles de escucha que van a definirte como persona. Fíjate si es importante el cómo escuchas. De menos a más, el primer nivel de escucha es pretender escuchar, o dicho de otra forma, es esa actitud en la que queremos hacer ver que escuchamos, pero que realmente no lo hacemos. ¿Te suena ese momento en el que escuchas lo que te dicen, pero además quieres enterarte de lo que están diciendo otros? ¿O esa situación en la que alguien te está hablando mientras tecleas en el ordenador y tú sin dejar de escribir dices, habla, habla, que te escucho, aunque no le estás mirando? Son situaciones en las que también podemos estar llegando a ejercitar el segundo nivel de la escucha, que es la escucha selectiva, esa en la que nos enteramos de forma parcial de lo que nos dicen y nos desconectamos de la escucha para hacer la lista de la compra en nuestra cabeza o revisar las tareas pendientes que tenemos en nuestra cabeza mientras otra persona nos está hablando. El tercer nivel de la escucha es la escucha activa, en el que yo decido escucharte y comprenderte, que ya es un buen nivel. Pero aún hay un nivel más, es la escucha empática, esa en la que además de decidir escucharte para comprenderte lo que me dices, decido escuchar lo que sientes, comprenderte como persona en toda tu dimensión y ponerme en tu lugar. Para lograr esto último es que hay que conseguir algo bastante difícil, y es apagarnos a nosotros mismos para dejar de interpretar y escuchar y estar atento a lo que nos dices en vez de estar preparándonos para responder. Eso es todo un reto. No es otra cosa de callarte y escuchar para entender y no para contestar. Se trata de hacerlo con una disposición abierta y como resultado de una curiosidad sincera por saber cómo el otro percibe esa realidad que compartimos. Esto es la escucha empática, que es más que la escucha activa y por supuesto más completa que la escucha selectiva. Necesitamos una conexión constante, sin interrupciones, para escuchar de forma empática el global de la comunicación de la persona que nos habla, sus palabras, sus entonaciones, sus gestos, todo comunica y esto hay que entrenar. Las preguntas son muy poderosas, suelen ser incluso las mejores respuestas, especialmente cuando las hacemos para impulsar el crecimiento de los demás. Las preguntas son aceleradores del cambio porque encienden la inquietud, que es el elemento indispensable para avanzar o para que otros avancen. Por eso preguntar es una costumbre muy oportuna y un arte que se debe entrenar, sobre todo al tratar con niños, adolescentes y jóvenes, ya que suele ser habitual querer darles la solución, porque casi siempre es lo más cómodo o lo más rápido. Pues esa comodidad o esa prisa son los dos enemigos peores del crecimiento personal. Decía Albert Einstein que si tuviera una hora para resolver un problema y su vida dependiera de la solución, invertiría los primeros 55 minutos para determinar la pregunta apropiada. Porque una vez que supiera esa pregunta, podría resolver el problema en 5 minutos. Eso decía Einstein, así que eso del tiempo es relativo. También Einstein demostró esto. Una buena pregunta, y a veces simplemente una pregunta, es la mejor palanca para el proceso de aprendizaje.
En eso, las preguntas abiertas, esas que no se resuelven con un sí o un no, funcionan muy bien. Si se enfocan en el futuro más que en el pasado, mejor. Y si consigues con la pregunta implicar a la persona a la que se la estás haciendo, invitándola a ponerse en acción, bingo. Por ejemplo, una pregunta que cumple todos esos parámetros sería: ¿qué crees que es mejor hacer ahora? Esa es una buenísima pregunta. ¿Tienen esa imagen de polluelos en un nido abriendo la boca todos a la vez cuando llega la mamá o el papá pájaro con la comida? ¿La tienes en la cabeza? Yo creo que es un ejemplo muy gráfico de la dependencia y de la comodidad, que es justo la actitud contraria a la inquietud necesaria para aprender. Procuro acordarme de esa imagen cada vez que alguien en un contexto de aprendizaje me pregunta: ¿qué hago ahora? Y yo le contesto: ¿qué crees tú que hay que hacer? ¿Cuál es tu objetivo? No es cómodo, claro que no, ni para mí ni para las personas, y al principio tampoco es más rápido, hay más errores, pero sí que es mucho más edificante y provoca un aprendizaje más sólido que a medida que se afianza se convierte en tiempo ganado. La confianza, y más concretamente la confianza en los demás, es una competencia que no le puede faltar a quien decide elegir el camino de enseñar con preguntas o de aprender con preguntas. Es necesario confiar en las capacidades de los demás, las nuestras propias, para hacernos esas preguntas. Para lograrlo ayuda mucho a pagarse uno mismo y estar abierto a recibir respuestas diferentes de las que daríamos nosotros y sobre todo en tiempos diferentes. Ni te imaginas las alternativas que se les pueden ocurrir a las personas cuando se les da la oportunidad o el tiempo. Aquí te comparto ahora algunas preguntas poderosas que funcionan, porque también la habilidad para preguntar se puede entrenar. Y me parece profundamente cierta esta paradoja. Ser hábil preguntando es también ser hábil respondiendo. Piénsalo. Ahí van las preguntas. ¿Cómo podrías decirlo de otra manera? Esta es una muy buena pregunta para evitar frases como «eso no se dice así». Resulta especialmente útil cuando hay personas que se hablan mal entre ellas o que se están hablando mal a sí mismas. Ahora mismo sonrío al recordar un momento en un campamento urbano con adolescentes este verano, que pensábamos juntos las tareas del plan de acción que estábamos construyendo para un evento final de clausura, y uno de los chicos dijo como tarea no ir tan mal vestido. Y fue una compañera la que le recordó la pregunta correcta: ¿cómo puedes decirlo de otra manera? A lo que él respondió rapidísimo: arreglarnos bien. Así que, objetivo conseguido en el aprendizaje a través de preguntas. Otra pregunta: ¿qué es lo que más te ha gustado de ti mismo o de ti misma? Esta es otra gran pregunta porque genera toma de conciencia después de cualquier actividad o situación vivida. Invita a reflexionar desde lo positivo y da una entrada perfecta a la siguiente pregunta: ¿y qué es lo que menos te ha gustado de ti? Ahí es donde las personas se reubican, se inquietan y entonces llega la pregunta más importante que puedes hacer. ¿Qué puedes hacer? Otra buena pregunta: ¿qué le dirías a alguien en tu situación? Esta pregunta es poderosa no solo por la disociación en la que se ubica la persona para poder contestar con autenticidad, también porque muchísimas veces con su respuesta se está contestando a sí misma y ya no hacen falta más preguntas. El feedback o retroalimentación es esa información que nos damos las personas comunicándonos con lenguaje verbal, lenguaje no verbal, y también toda esa información que nos da el entorno o nosotros mismos, la información que nos damos con nuestras sensaciones. Pues todo ese feedback es una valiosísima información si nos paramos a escucharla de verdad como receptores y si nos paramos a darla con sentido como emisores. Porque el buen feedback es decir lo que queremos decir y hacerlo bien. Dar o recibir feedback es recibir o dar información sobre las percepciones y sentimientos que generamos en los demás con nuestras conductas y las que generan en nosotros las conductas de los demás. O sea que el feedback es el eco que dejan las conductas. Si partimos de la certeza con la que empezábamos este módulo, es imposible no comunicar. Estamos recibiendo y dando feedback constantemente, así que nos estamos comunicando constantemente por acción y por omisión. Lo hacemos con palabras, con silencios, con gestos, con todo y también con lo que no hacemos. Y en todo esto del feedback inevitable hay momentos especialmente complicados cuando nos toca comunicarle a alguien algo que seguramente no le va a gustar oír. Ese es el reto de esta cuarta clave: dar feedback de forma que la otra persona no se cierre y pueda recoger la información que le regalamos como una palanca de mejora.
Ese es el buen feedback, el que se da de forma que quien lo recibe lo sienta como una oportunidad y no como un reproche o una amenaza o una imposición. Porque en todo feedback hay en realidad una solicitud implícita de cambio y facilitar ese cambio es el objetivo. Te resumimos aquí los 6 pasos del buen feedback. Paso 1. Prepáratelo, no improvises. Recopila los momentos concretos en los que ocurrieron las conductas o las actitudes que quieres comentar y evita generalizar. No digas eso de todos, nunca, nadie, siempre. Piensa que haciendo eso con casi total seguridad te estás equivocando y solo conseguirás que la otra persona se pueda cerrar. Paso 2. Elige el momento oportuno. Una vez preparado, elige el mejor momento, ¿no? Que no suele ser justo después de la situación que queremos comunicar, sobre todo si esa situación te ha alterado, pero tampoco deberías esperar mucho tiempo. Encuentra la ocasión más cercana en la que tus emociones y tu estado de ánimo estén equilibrados. Paso número 3. Describe, no juzgues ni busques venganza. Céntrate en las conductas y no en la persona. Es muy fácil caer en eso de llegas tarde porque te encanta llamar la atención o no me llamas porque no te importo. El buen feedback no hace juicios, no hace interpretaciones de las intenciones que tiene la otra persona porque, otra vez, solo conseguirás probablemente que se cierre y se ponga a la defensiva. Así que las frases que se centran en las conductas suenan mejor así. Has llegado tarde 5 veces esta semana. O te dejé el mensaje contándote que lo estaba pasando mal y no me devolviste la llamada. Hechos. En este paso de la descripción también es importante ser lo más específico y concreto o concreta que puedas. Es mucho más productivo decir, en el informe he encontrado 8 errores que en tal sitio, que el informe estaba mal. Evita las ambigüedades y las generalizaciones. No seas siempre todo, nunca nadie. No es recomendable olvidar en este paso tampoco lo que decimos, que si es solo para desahogarnos y buscas una autocomplacencia, eso no es un buen feedback. El bueno se da con ánimo de mantener la relación con la otra persona y que le sirva a esa persona para mejorar. Y si no es así, considera quedarte callado o callada. Paso 4. Cuenta ahora cómo te hace sentir eso a ti. ¿Cuáles son las consecuencias? Ahora sí cuéntale a esa persona las consecuencias de su conducta en ti o en el entorno que compartís. Y no lo hagas juzgando, evita generar una opinión. Cambia mucho decir, has llegado tarde esta semana 4 veces dejando claro que esto no te interesa, a decir, has llegado tarde esta semana 4 veces y eso me hace sentir insegura porque no sé cuándo voy a poder contar contigo. Se trata de describir los sentimientos propios, no las intenciones del otro. Paso 5. Cállate. El silencio es ahora muy importante, sobre todo si has dado un buen feedback, sin generalizaciones y sin juicios, y en el momento adecuado. El silencio ahora genera un espacio que te permite a ti evaluar cómo lo está recibiendo la otra persona y prepararte para el último paso de la sugerencia, y a la otra persona le permite interiorizar lo que le acabamos de decir y quizás a lo mejor darte una explicación que tú ni siquiera estabas considerando. Llega el paso 6. Sugiere, no impongas. Si has descrito los hechos de forma aséptica, específica y concreta, y si es evidente que tu intención es mejorar la relación, y has contado cómo te hace sentir eso a ti sin hacer juicios, y si en el silencio las posturas siguen abiertas, ahora es el momento de sugerir conductas alternativas sin sentenciar. Lo ideal es dar libertad a la otra persona para aceptar o no tu sugerencia. Así que no uses un tienes que o un si no cambias o un mejor un me gustaría, te sugiero, vendría bien. Siguiendo algunos de los ejemplos que hemos ido usando, un buen feedback sonaría de esta forma. En tus 2 últimos informes he encontrado errores, 4 en el primero y 3 en el último. Eso ha provocado errores en el control del departamento comercial y a mí me hace sentir insegura y saturada porque no puedo evitar dedicar tiempo extra a revisar ahora lo que me mandas. Me gustaría que cuando termines el próximo informe revises los datos mejor o me pidas ayuda si piensas que no te da tiempo a repasarlo. ¿A quién quieres dar un buen feedback?